Entonces, aquí pues vamos a aprender varias cosas, empezando por qué es eso de fluidos, ¿cierto? Y esto hace parte de una rama de la física que se llama hidrostática, hidrostática. Entonces vamos a mirar cómo es el comportamiento de esas sustancias que denominamos fluidos cuando se encuentran en estado de reposo, ¿cierto? Cuando nosotros decimos que algo está estático, es porque está en estado de reposo. Entonces vamos a mirar desde la física cómo se explica el comportamiento de esos fluidos estáticos. Entonces escribimos allí nuestro eje temático 2, los fluidos estáticos. Los fluidos estáticos. ¿Listo? ¿Falta alguien? Ok. Pasamos entonces a nuestros ejes articuladores. Como en todos los periodos, vamos a tener tres ejes articuladores. El primero de ellos es cómo se evidencia la hidrostática en la vida cotidiana, ¿cierto? Que tiene que ver eso de los fluidos estáticos con nosotros, ¿sí? En dónde se ve, en qué se relaciona ese tema de fluidos estáticos o hidrostática, que es la rama de la física donde ellos se encuentran. En segundo lugar, vamos a aprender sobre el principio de Arquímedes, ¿sí? Él explica ciertas cosas con respecto a los sólidos y el desplazamiento que estos tienen o la fuerza también que tiene un líquido con respecto a un sólido. Y luego vamos a aprender acerca de dos principios importantes de la hidrostática, que son el principio de Pascal y el principio de Torricelli. Principio de Pascal y principio de Torricelli. Entonces, por favor, tomamos el apunte de los ejes articuladores. Vamos a dar inicio, entonces, definiendo qué son los fluidos, ¿cierto? Porque decimos que vamos a hablar de fluidos y a veces de pronto desconocemos un poquito en qué consiste o de qué se trata. ¿Alguien ha escuchado esa palabra o tiene idea de qué es, a qué corresponde esa palabra fluido? No. A los líquidos. Bueno, Juan Camilo nos dice que a los líquidos es posible, sí, tiene que ver algo con eso. ¿Y por qué será que se le dice fluido a un líquido, Juan Camilo? Ah, sí, pero Ok, sí, es eso, justamente. Sabemos que existe la palabra, de pronto la hemos escuchado en algún momento, pero es importante que la contextualicemos desde la física, ¿cierto? Que podamos decir, bueno, ¿qué será eso de fluido? ¿O por qué de pronto ese tema de que los líquidos sean fluidos? Entonces vamos a empezar por definir, ¿cierto? ¿A qué llamamos fluidos? Los fluidos son parte de la materia, ¿cierto? Recordemos que si bien estamos en física, pues la materia es todo y es el objeto de estudio de la química, pero está relacionada con todo. Entonces, ¿a qué llamamos materia? Perdón, ¿a qué llamamos fluido? A toda la materia que esté compuesta por moléculas que se atraen entre sí, pero de una manera débil, ¿cierto? Tienen una fuerza de cohesión débil. Y eso hace que no pueda mantener su forma, que no pueda tener una forma concreta, sino que adquiera la forma del recipiente donde esté contenida, ¿sí? Por esa razón, como lo dijo Juan Camilo, los líquidos son fluidos, ¿cierto? Porque son sustancias que no tienen una forma definida debido a que las fuerzas de cohesión entre las moléculas son débiles, ¿sí? Son débiles. Se pueden mantener en algún momento cercanas, como en el caso de los líquidos, pero
no pueden mantener una forma fija, ¿sí? No pueden mantener una forma fija. Cuando las moléculas no mantienen una forma fija, entonces tienen movimiento, ¿sí? Tienen movimiento, las fuerzas de cohesión son débiles, entonces las moléculas se pueden mover y a eso denominamos fluidos, sustancias que fluyen, sustancias cuyas moléculas se mueven debido a que las fuerzas de atracción entre ellas son débiles, ¿ok? ¿Sí es claro? Ok. Entonces vamos a Sí, tomar, por señora. favor, el apunte del concepto de los fluidos. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de sustancias que se denominan fluidos. Entonces, como les estaba diciendo hace un rato, son sustancias que, cuyas moléculas están separadas, ¿cierto? Porque las fuerzas son muy débiles y eso permite que las moléculas puedan rotar. Entonces, nos decía Juan Camilo que los líquidos, ¿cierto? Los líquidos. Aquí tenemos justamente el agua, es uno de los ejemplos de fluidos y justamente el agua es una sustancia que se encuentra en estado líquido. Y sabemos que cuando pasamos el agua de un recipiente a otro, ella va a asumir la forma del recipiente que la contenga. Por otro lado, tenemos también aquí el alcohol. Y el alcohol que pues eh, hoy en día es de tanto uso por el tema de las normas de bioseguridad, también es una sustancia que vamos a encontrar en estado líquido, cuyas moléculas se van a poder movilizar. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué estamos viendo en esta imagen que les estoy señalando? Volcán. Lava, muy bien, Sara, lava. Sí, obviamente procedente de un volcán, es lava. Y esta lava, eh, precisamente, también la encontramos en estado líquido porque son partículas que debido a la gran cantidad de calor se han, y pues obviamente a las altas temperaturas se han fundido. Entonces han pasado de estado sólido a estado líquido. Y de igual manera tienen movimiento, ¿cierto? La lava tiene movimiento. Por lo tanto, es un fluido. Listo, ¿qué tenemos aquí? En esta otra imagen que les estoy mostrando. Salsa de tomate. Exactamente, Giselle, salsa de tomate, ¿cierto? La salsa de tomate es un fluido, sí, es un fluido. Fluye más lentamente, ¿cierto? Su movimiento es lento, pero también es un fluido, porque podemos ver las partículas, o bueno, más que las partículas, podemos ver el movimiento de la sustancia cuando, por ejemplo, la vamos a colocar sobre algún alimento, ¿sí? Entonces sí tiene movimiento. Pero resulta que, bueno, las que les acabo de mostrar son sustancias líquidas, como lo decía Juan Camilo, pero no solamente los líquidos son fluidos, no solamente los líquidos fluyen. ¿Qué tenemos representado en esta imagen? El aire. Acá. Dime, Giselle. Una El nube. aire. El aire, el aire. No, ahí no estamos representando nubes, estamos representando el aire. El aire es una sustancia que la vamos a encontrar en estado gaseoso, ¿cierto? En estado gaseoso. Y resulta que las moléculas, las fuerzas entre las partículas en el estado gaseoso son todavía más débiles, mucho más débiles que las del estado líquido. Entonces estas partículas tienen más distancia entre ellas. Entonces, y por lo tanto van a tener un mayor movimiento, ¿sí? De hecho, los gases son mucho más, tienen mayor facilidad para desplazarse que los líquidos, tienen mayor fluidez. Y aquí tenemos
otra sustancia que es gaseosa. Ahí está el símbolo de esa sustancia. ¿Alguien tiene idea de qué es? Ah, muy bien, Sara. Neón. Perfecto. Sí, señora. Y hace parte de los gases nobles en la tabla periódica. El neón es un gas que se utiliza mucho para los letreros luminiscentes, ¿sí? Se utiliza mucho para eso. En este caso, pues lo tenemos comprimido porque está aquí en estas balitas, ¿cierto? Ahí comprimido, pero realmente aquí podemos ver que él adopta la forma del recipiente que lo contiene, porque a veces con el aire no es tan fácil ver eso, ¿cierto? Aunque realmente el aire, si estamos, por ejemplo, en el espacio de nuestra casa, está en ese espacio, tomando la forma de ese espacio, de la sala, del comedor, de la alcoba. Esa es la forma que tiene el aire en el momento en el que nosotros estamos allí. Pero, pues, para que vieran que definitivamente los gases también pueden tomar la forma del recipiente que los contiene, les puse esta imagen del neón, que en este caso está en estas balas o en estos cilindros largos y esa es la forma que ellos adoptan en ese momento, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, si lo vemos en un aviso luminiscente, pues va a tener la forma del aviso, ¿cierto? La forma de la manguera, la forma de la, sí, es como una especie de manguera donde está contenido el neón. Entonces, esos son algunos ejemplos de nuestra cotidianidad con respecto a los fluidos, ¿sí? Los tenemos diariamente, los tenemos en nuestra cotidianidad, hacen parte de, de nosotros. Listo, Nicole, no hay problema. Yo le doy la entrada a ese dispositivo. Bueno, entonces vamos tomando los ejemplos de los fluidos. Listo. Bueno, a continuación, pues vamos a hablar, o bueno, la idea es mencionar los diferentes tipos de fluidos, porque los fluidos no se clasifican, digámoslo así, por si son sólidos o si son, perdón, por si son líquidos o son gases. La clasificación de los fluidos tiene que ver justamente con el movimiento y con el comportamiento que tienen estos fluidos debido a si son más viscosos o no. Ya miraremos qué es ese tema de viscosidad. Sin embargo, ya el tiempo no nos va a dar para explicarlo porque solamente nos quedan menos de 2 minutos. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer la revisión de cuáles son em, esa clasificación que tienen los fluidos y además de esto, cómo podemos nosotros o cuáles son las características que se pueden evaluar de cada uno de estos fluidos. Bueno, entonces por hoy quedamos hasta aquí, chicos. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo entonces, nos vemos el martes nuevamente en clase y puntualitos y con cámara habilitada. Dios los bendiga. Excelente fin de semana. Que Chao, profe, descansen. gracias. Chao a todos. Chao, profe. Chao, que Profe, estén gracias. bien. Bueno, chao.